Muy buenas tardes a todos los presentes. Agradecemos profundamente por hacer un espacio en sus agendas para compartir esta tarde a este webinar ¿Vale la pena el servicio público? En este espacio presentaremos el programa Semillero para futuros funcionarios y servidores públicos organizado por la Cámara de Comercio de Lima. En ese sentido, daremos las palabras al señor Hernán Lanzara, profesional con más de 40 años de experiencia en asuntos corporativos, relaciones institucionales y gubernamentales, responsabilidad social y comunicación corporativa, especializado en relaciones con grupos de interés y gestión de asuntos sociales, políticos y reputacionales en Perú, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Es primer vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lima, presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de dicha institución y presidente del Consejo Consultivo de Alliance for Integrity Perú y presidente del Patronato Peruano de la Música. Lo escuchamos, señor Hernán. Muchas gracias, Grecia. Muy buenas tardes, estimados ponentes y participantes. Señora Ana Argategui, secretaria de Integridad Pública, señor Guillermo Valdivia, presidente ejecutivo de Servir. Es un placer darles la bienvenida al evento Vale la pena el servicio público, la experiencia del semillero para futuros funcionarios y servidores públicos de la Cámara de Comercio de Lima, organizado en el marco de la Semana de Integridad Nacional, y dentro de esta especial sesión dirigido a jóvenes y organizado por jóvenes que realiza la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Cámara de Comercio de Lima, que me honro en presidir. Este encuentro marca un paso fundamental en nuestra búsqueda por construir, junto con ustedes, un Perú más justo, íntegro y comprometido con el bienestar de todos sus ciudadanos. Hoy celebramos el inicio de un movimiento que busca transformar la manera en que concebimos el servicio público. Como futuros funcionarios y servidores, ustedes no solo están eligiendo una carrera dentro de la administración pública, están abrazando un propósito. La integridad, la transparencia y la vocación de servicio son los pilares que sustentan el cambio que nuestra sociedad tanto necesita para mejorar nuestras instituciones. La Cámara de Comercio de Lima, en sus más de 136 años de historia, no solo ha sido un motor para el desarrollo empresarial y económico del país, sino también un pilar en la construcción de una sociedad más íntegra y democrática. A través del semillero de futuros funcionarios y servidores públicos, la Cámara reafirma su compromiso de formar líderes que encarnen los valores de transparencia, ética y vocación de servicio. Este programa es una respuesta directa a la necesidad urgente de fortalecer nuestras instituciones públicas. El exministro Luis Carranza, en su documento Visión Compartida y Accionable de Futuro, presentado en CADE 2024, señaló con claridad: la reforma del Estado más importante es la profesionalización del sector público. Este llamado nos recuerda que no solo con un servicio civil profesional basado en el mérito y en un sistema transparente podemos construir un país con instituciones sólidas que fortalezcan la cohesión social y el desarrollo sostenible. Ese es el reto. La profesionalización del sector público basada en el mérito, la transparencia, integridad e innovación es el eje de esta transformación. Y es aquí donde el semillero juega un papel clave: formar a los líderes que impulsarán este cambio. Por ello, en el diseño del semillero de futuros funcionarios y servidores públicos, hemos buscado que no solo sea un programa formativo, sino una plataforma para el cambio de las nuevas generaciones. Con cada edición, brindamos a los jóvenes talentosos de todo el país las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos del sector público y convertirse en agentes de transformación. A través de módulos especializados en ética, lucha contra la corrupción, análisis de políticas públicas e innovación, este programa prepara a sus participantes para asumir con valentía y preparación los retos que implica el servicio público en el Perú. La Cámara entiende que la integridad no es un ideal abstracto, sino un valor que debe estar presente en cada decisión y acción de manera concreta. En un contexto donde la corrupción se percibe como el principal problema del país por el 83% de los empresarios reunidos en el último CADE, programas como el Semillero son la promesa de un Perú mejor.
Formar funcionarios íntegros y comprometidos es nuestra apuesta por un futuro en el que nuestras instituciones sean dignas de confianza y respeto. Hoy más que nunca, el Perú necesita líderes con vocación de servicio, dispuestos a trabajar para el bien común y en defensa de los principios que construyen una sociedad más justa. Escuchen el llamado que les hace la patria. Al iniciar esta jornada, quiero invitarlos a reflexionar sobre el impacto que pueden generar desde sus roles futuros. Cada uno de ustedes son parte de un movimiento más grande que busca transformar la manera en que entendemos y practicamos el servicio público. Ustedes tienen la oportunidad de convertirse en protagonistas de esta transformación. Sean bienvenidos a este espacio de aprendizaje, reflexión y acción, porque el cambio empieza aquí, con quienes eligen servir con integridad y propósito y así colaborar con la construcción de un Perú íntegro. Agradezco a la Secretaría de Integridad Pública de la PCM por generar este espacio para hablar con los jóvenes, desde la experiencia de quienes han hecho y han sido parte del programa. Y nuevamente, mi saludo y bienvenida a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, señor Hernán Lazara, por sus palabras. Habiendo concluido con las palabras del señor Hernán, daremos el pase a la doctora Nelly Gamarra, directora de Normatividad y Políticas Públicas de la Cámara de Comercio de Lima. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Sí se la escucha, doctora. Gracias. Buenas tardes con todos los presentes. Es un placer estar con ustedes hoy en día. En este evento vale la pena el servicio público. Va a ser un espacio que compartiremos la experiencia del programa Semillero para Futuros Funcionarios y Servidores Públicos, impulsado por la Cámara de Comercio de Lima. Siguiente. Durante muchos años, la corrupción viene generando efectos negativos en la sociedad, desde el ámbito político, económico y social, así como el deterioro del sistema democrático, cuyos principales afectados, lamentablemente, es siempre la población más vulnerable. Según la Contraloría General de la República, en el año 2023 se habría perdido más de 24.000 millones del presupuesto público por corrupción, lo cual esta cifra no solo resulta alarmante por esta suma cuantiosa de dinero, sino porque la población más vulnerable deja de percibir en cuanto a la calidad de servicios públicos, ya que las pérdidas por corrupción son mayores al presupuesto que se ha invertido en educación, salud, infraestructura, etc., etc. Es necesario cambiar este escenario. Por ello, la integridad debe dejar de ser un esfuerzo aislado y más bien convertirse en una tarea compartida entre los sectores público y privado. A lo largo de muchos años hemos visto cómo cada actor ha trabajado por su cuenta y no de manera articulada, mientras el sector público busca reformas legales, mejorar la vigilancia, las empresas privadas promueven desde sus espacios buenas prácticas de gobernanza. Pero estos esfuerzos son valiosos, vale la pena decir, no han logrado el cambio estructural que necesitamos como país. El problema no está en la intención, sino en la falta de articulación de estos esfuerzos, público-privado. Es por eso que es momento de trabajar juntos, con objetivos claros y estrategias compartidas en el corto, mediano y largo plazo. En ese sentido, como mencionó mi antecesor, el señor Lanzara, la Cámara de Comercio Lima, con sus más de 136 años de historia, no solo ha sido un motor para el desarrollo empresarial y económico del país, sino también busca ser un pilar en la construcción de una sociedad más íntegra y democrática. Por ello, ha decidido tomar acción y crear en el 2023 el programa Semillero para Futuros Funcionarios y Servidores Públicos. Esta es una apuesta que la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Cámara de Lima piensa desarrollar al servicio de los jóvenes del país, cuya finalidad es formar
o desarrollar un espacio de motivación, información inicial dirigido a jóvenes universitarios interesados en transformar el destino de nuestro país. Siguiente, por favor. Este programa es totalmente gratuito y constituye una iniciativa que busca propagar un espacio de motivación y capacitación temprana. Como ya bien lo dije, está dirigido a jóvenes universitarios que se encuentran en el quinto y décimo superior. También es necesario que estos jóvenes se encuentren cursando ya sea los últimos ciclos o el último año de estudio. ¿Qué busca? ¿Cuál es la finalidad? Buscamos animarlos a participar en la administración pública mediante talleres de capacitación enfocados en temas como la administración pública y la meritocracia, la ética en la función pública, saber sobre las infracciones administrativas y saber cuáles son las consecuencias de cometer delitos de los funcionarios públicos. Asimismo, también busca un enfoque de integridad y compliance público. Siguiente. La primera edición de este programa, siguiente por favor. Gracias. La primera edición de este programa se dio en el 2023. Se llevó a cabo en los meses de septiembre y octubre bajo la modalidad híbrida. Comprendió 12 sesiones en las cuales se tuvo como resultado la participación de 7 universidades a nivel nacional. Lamentablemente queríamos darnos a más, pero era un piloto y en esa ocasión solo se admitió a 30 alumnos de Lima y provincia. Asimismo, como final del ciclo, se realizaron visitas a 12 instituciones públicas y organizaciones, a fin de que los estudiantes, los jóvenes, comprendieran cómo funciona el Estado desde la realidad y cuáles eran los retos de dichas instituciones. Siguiente. Ese año nos pusimos la meta un poquito más alta y las cifras fueron superadas. Este año alcanzamos la postulación de 451 alumnos, de los cuales admitimos a 60 jóvenes de 30 ciudades del país. El programa ya terminó, se desarrolló en los meses de septiembre y octubre, y al igual que el año pasado, estuvo diseñado para formar líderes íntegros, preparados para enfrentar los desafíos del servicio público con ética y excelencia. Siguiente, por favor. En estas 12 ediciones y las que están por venir, el programa tiene por objetivo lo siguiente: contribuir a la formación de futuros servidores y funcionarios públicos de nuestro país, que fortalezcan las instituciones públicas, incidiendo en sus capacidades, competencias y formación ética. Tiene por objetivo también contrarrestar la corrupción y promover la eficiencia en el gasto público con un enfoque de derechos humanos. Y principalmente busca motivar a los jóvenes universitarios a participar en la administración pública. Por ello, este programa busca también realizar convenios, alianzas estratégicas con entidades del Estado para que puedan evaluar e incorporar gradualmente a dichos jóvenes mediante pasantías en dichas instituciones. Es necesario tener en cuenta que el semillero no solo busca formar profesionales competentes, sino también busca promover e incentivar la lucha activa contra la corrupción desde jóvenes. Esto es lo que nos diferencia de otros programas que ya existen en otras entidades, ya sean públicas o privadas. Lo que diferencia es el enfoque, se traduce en la motivación que buscamos obtener de los participantes para que se involucren en la administración pública, con miras a mejorar los estándares de los servicios brindados de estas entidades a la ciudadanía, y siempre teniendo presente el enfoque de integridad. El programa busca crear alianzas estratégicas, como ya lo dije, con entidades del Estado. ¿Pero qué queremos? Que estos jóvenes ya formados en ética puedan
con valores y ética personal, puedan ellos crear nexos también con el servicio civil. Siguiente, por favor. Por ello, con las ediciones exitosas tanto en el 2023 como el 2024, el semillero ha demostrado su impacto positivo en la formación de futuros líderes del sector público. Este programa no solo representa una oportunidad para los estudiantes, sino un esfuerzo significativo para construir una administración pública más ética, eficiente en el país. Desde la Cámara de Comercio de Lima, reconocemos que la colaboración entre el sector público y privado es importante para empezar a erradicar la corrupción. Siguiente. Por lo antes dicho, invitamos a todos los jóvenes que están presentes en este webinar a participar en los próximos programas del semillero, a fin que se sumen a este cambio y tengan la oportunidad de convertirse en protagonistas de esta transformación. Sean bienvenidos a este espacio de aprendizaje, reflexión y acción, porque el cambio empieza aquí, con quienes eligen servir con integridad y propósito. Gracias. Muchas gracias, doctora Gamarra, por permitirnos conocer en qué consiste este importante programa. A continuación, escucharemos los testimonios de los participantes de la primera y segunda edición del programa El Semillero para futuros funcionarios y servidores públicos. Ellos abordarán sus experiencias en el semillero, sus aprendizajes y su visión del impacto que tendrán en el sector público, así como también expondrán la relevancia del semillero como herramienta para formar líderes íntegros y transformar el sistema público peruano. Dicho esto, damos pase a Andrés Osorio, egresado de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y participante del programa del semillero en el año 2023. Buenas tardes. Quisiera confirmar si mi audio se escucha. Y Andrés, escuchamos. Ya, bueno. Buenos días. Mi nombre es Andrés Osorio. Soy egresado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de la carrera de Economía y Finanzas. Formé parte del semillero de futuros funcionarios y servidores públicos en la promoción del 2023. En esta ocasión, fui elegido para contar un poco acerca de mi perspectiva del curso, mi motivación, lo que aprendí y cómo este pudo aportar a mi crecimiento profesional. Cabe resaltar que es un honor estar acá y agradezco enormemente la invitación. Bueno, empezando por la motivación. Siempre me pregunté sobre las razones de por qué las personas son corruptas, ya que cualquier institución u organización en general está conformada justamente por personas. Aprendí que las decisiones que tomamos parten de incentivos y, dependiendo de los contextos, estas pueden ser clasificadas como óptimas. Una persona sacrifica moralidad para obtener a mediano y largo plazo utilidad. Realmente, combatir la corrupción es bien complicado, ya que en el Perú tenemos una cultura que va ligada a este tipo de actos. Esta complejidad en entender cómo abarcar este tema fue una motivación muy grande para buscar espacios donde aprender sobre estos temas pueda ser lo mejor que podemos hacer. Aún con los conocimientos previos, carecía de experiencia por la parte empírica. Para mi muy buena suerte, en una conversación con mi decano Carlos Adriansen, justo me recomendó el semillero, el cual era la oportunidad perfecta para prepararme y conocer más sobre estos temas. Siendo muy sincero, cuando recién entré, mis expectativas iban más por el tema social. Estaba enormemente emocionado por conocer nuevas personas de diferentes carreras, más aún personas de décimo superior con las que podría generar debates, conversaciones en específico sobre estos temas muy polémicos. Conforme se fueron desarrollando las clases, tanto el aporte de los profesores como de mis compañeros generaba contextos donde se podía discutir y todos compartíamos objetivos de forma distinta debido a las diferentes especialidades, pero al fin y al cabo metas muy análogas. En las clases, lo que aprendí, en específico recuerdo un tema que era sobre los actos de microcorrupción. En realidad todos cometemos errores e intentamos justificarlos, minimizando el impacto que tienen, como la coloquial frase, una mentira blanca. Realmente sigue siendo una mentira. Además de esta clase, recuerdo que nos comentaron sobre el camino al sector público, ya que este suele ser bien complicado.
realmente un puesto alto implica mucho riesgo. Y lo que dijeron en la clase en específico fue que estábamos a la espera de un héroe, entre comillas. Estoy seguro de que por la reacción de mis compañeros, este último tema inspiró a varios a seguir en el mismo camino. Otro debate que aún me causa cierta intriga fue sobre la transparencia de la información. Es decir, como ciudadanos tenemos derecho a saber en qué se usan los recursos, las personas contratadas en puestos importantes y probablemente muchas decisiones de esta índole. Sin embargo, aprendí que por seguridad nacional, algunos temas son bastante complicados de compartir, ya que la información puede ser usada de forma errónea y comprometer los objetivos propuestos. Como crecimiento personal, perdón, en el semillero aprendí a ser muy ambicioso, a que el mundo no solo se basa en lo que conocemos, en que hay más fronteras por explorar. Cada ponente y cada institución que visitamos contaron un poco sobre su travesía y realmente ahí aprendí que el mundo está lleno de posibilidades. Existen otras carreras, otras ramas, otra filosofía y aprender de cada una de ellas mejoró mi propia forma de pensar y accionar. Y sobre todo aprendí cómo opera actualmente el Estado. Son muchos organismos dedicados a actividades en pro de la ciudadanía que previamente al curso desconocía totalmente, ya que, bueno, por la naturaleza de mi carrera, solo conocía ciertas entidades reguladoras, así como también el MEF y el BCR. Además de eso, es usual escuchar referencias a la inefectividad del Estado, a funcionarios ineficientes o hasta probablemente ignorantes. Pero dentro de todo el conjunto de funcionarios públicos existen aquellos que realmente intentan hacer un cambio y obrar de forma ética. Personas a las que realmente les importa generar un camino del bien y sienten un amor al país y sus labores que contagia a todos a las mismas decisiones. Desde que fui bastante pequeño y ya considerando mis próximos pasos, mi meta siempre ha sido ser presidente del Perú. Probablemente el camino que he elegido sea acorde a esta meta, ya que, bueno, actualmente me desempeño como presidente del grupo de apoyo de la Facultad de Economía en la UPC. Mi función como tal radica en generar eventos y espacios junto a un equipo, los cuales pueden ser talleres, eventos recreativos, charlas, entre otras. Realmente intento ser un líder bastante meritocrático. Aquí, en esta posición, el liderazgo, el compartir objetivos, la motivación y el ejemplo que uno da son piezas fundamentales para poder llevar a cabo las tareas propuestas. Por el ámbito laboral, me estoy enfocando más en el tema de gestión, ya que siento que se necesitan más líderes que puedan concluir con objetivos de forma transparente. El curso me dio los argumentos para poder serlo. Hay tanto que se puede hacer y tantos caminos que se pueden tomar y, sobre todo, que haya tantas personas que necesitan ayuda. Una sola acción puede cambiar la vida de muchas personas, solo se necesita la oportunidad. Estoy totalmente convencido que cualquiera de nosotros puede influenciar al resto para obrar bien y generar incentivos éticos. Tengo la idea que un líder con esta filosofía podría generar mucho valor agregado y llegar a transformar cualquier institución. Inclusive, considero que todas las personas que estamos presentes en esta reunión tenemos esta mentalidad de apoyo, independientemente de la función, profesión o cargo en la que nos encontremos, tanto alumnos como maestros aprendemos y transmitimos conocimientos. El curso fue la mejor decisión que pude tomar. Creo que cualquier persona que quiera cambiar un poco de filosofía y aprender un poco más del Estado debería postularse. Más allá del tema académico, la Cámara de Comercio genera un espacio bastante amigable para llevarlo. Siempre al llegar al salón había un vaso de agua para todos los participantes y al momento de entrar nos recibían muy contentos y nos decían exactamente a qué salón ir, con quién hablar o cómo se iba a desarrollar el evento. Los profesores fueron también muy dedicados y comprometidos con las lecciones que nos impartían. En todo momento incentivaban la participación y el debate. Siempre respondían las preguntas de la forma más sincera y clara posible, independientemente de la complejidad de estas. Las clases siempre terminaban con una lección o un incentivo para velar por la integridad pública. Y acá quiero resaltar que realmente las clases sí eran bien polémicas porque sí eran temas que en ese momento nos llamaban mucho la atención, más aún porque en el curso habían personas de ciencias políticas, de economía, de derecho. Entonces, la opinión de todos hacía una bola de nieve para hablar sobre un tema y centrarnos mucho en eso.
También recuerdo que en todo momento nos acompañaron Caleb, Jocelyn y Hernán, quienes se encargaban de que todo siga un orden y apoyarnos en lo que se necesite. Fuera de la función de cada uno que, bueno, realizaban en esta iniciativa, el día a día produjo que se pudiera generar una amistad entre todos nosotros. Su compañía fue muy importante para entender el rol que la Cámara de Comercio posee y la razón por la cual promovía este tipo de actividades. Las clases, los viajes en el bus, las conversaciones, las bromas y discusiones que viví son experiencias que marcaron un antes y un después en mi carrera. Por todo ello, siempre estaré agradecido con la Cámara de Comercio, ya que no solo aprendí conceptos teóricos, sino también la filosofía de cada persona que conocí. Bueno, antes de finalizar, quiero invitar a todos a reflexionar un momento en nuestro actuar y nuestros ideales. Como economista, sé que todos somos seres racionales que buscamos maximizar nuestra utilidad. Sin embargo, exactamente qué nos define como buenas o malas personas. Sé que la integridad no genera realmente una compensación directa monetaria como tal vez otras acciones, pero estoy seguro que nos deja una paz interna muy grande y según mi perspectiva, la satisfacción de ver cómo podemos ser punto de admiración y cambio para muchos, otros compensa cualquier costo de oportunidad que dejemos de lado. El legado que cada uno de nosotros puede dejar en el mundo está relacionado a la forma de vida que mantenemos y además a las personas que ayudamos. Por lo tanto, está en nosotros el esforzarnos por mantener una imagen transparente y honrada, digna de una persona muy confiable. Esto no quiere decir que seamos perfectos y jamás nos equivoquemos, sino que podemos reflexionar de nuestros errores y evitar cometerlos de nuevo. Sé la persona que quisieras como influencia de tus hijos o, o tus futuros hijos. Y ya como último punto, la frase que me quedó del curso fue, si queremos cambiar el contexto en el que estamos, primero debemos cambiar nosotros mismos. Considero que es un mensaje que sí hemos escuchado en alguna ocasión en muchos lugares, pero se nos hace difícil considerar. Sin embargo, confío plenamente en que todos podemos esforzarnos por cumplir. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por compartirnos esta conmovedora experiencia. A continuación, damos paso a Fernando Pacho, estudiante del último año de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa y participante del programa del Semillero del 2024. Muchas gracias, Gracia, por el pase. Muy buenas tardes con todos y todas. Como ya me presentaron, soy Fernanda Pacho, estudiante de Derecho y orgullosamente arequipeña. Hoy tengo el privilegio y el honor de dirigirme a ustedes como integrante de la red alumni del Semillero para futuros funcionarios y servidores públicos de la Cámara de Comercio de Lima, representando a la promoción 2024. Al igual que Andrés, voy a aprovechar este espacio para compartirles acerca de mi experiencia y principales motivaciones que me llevaron a formar parte de este programa. Como mencioné, soy orgullosamente arequipeña, pero no puedo ignorar los retos que enfrenta mi región. De hecho, Arequipa es reconocida como una de las regiones más prósperas del sur peruano. Sin embargo, tiene profundas brechas. Lamentablemente, no solo tenemos una deficiencia de personal médico o precario mobiliario en los hospitales, sino que tenemos obras importantes de gran envergadura que hasta el día de hoy se encuentran paralizadas. Por ejemplo, el Hospital Maritza Campos y el Hospital de Camaná. Y esto solo genera que miles de ciudadanos se priven de un derecho tan importante y tan fundamental como es el de la salud. Pero Arequipa no es una excepción. Todos nosotros conocemos que estas dificultades que enfrentan las regiones es un patrón que se repite a lo largo del país. Y no hablo solamente en términos geográficos, sino también históricamente. Puno, por ejemplo, lucha contra altos índices de anemia. Por otro lado, tenemos a Piura y Tacna, que enfrentan problemas críticos de estrés hídrico. Cada región tiene sus propios retos, pero en todas subyace la misma necesidad. Instituciones sólidas y eficientes que puedan responder a estas demandas. Y es este tipo de circunstancias y situaciones que finalmente me permiten decantarme por lo público, porque creo que con el fortalecimiento de las instituciones podemos garantizar derechos fundamentales como el acceso a la salud, la educación y otros servicios básicos. Y es justamente esta convicción que tengo que finalmente me lleva a buscar espacios donde pudiera desarrollar y potenciar mi vocación por el servicio público. Y bueno, finalmente encontré al semillero un lugar ideal para hacerlo. Para mí encontrar el semillero lo puedes resumir con dos palabras. Para mí fue tanto gratificante como sorpresivo.
Gratificante en el sentido porque no solo cumplió con mis expectativas, sino las superó. Contrario a lo que uno pensaría, no solamente se dedicaron a ciertos temas, por ejemplo, jurídicos o económicos, sino yo lo que destaco es que es un programa multidisciplinario y que cuenta con una excelente plana docente, donde está comprendido por profesionales que se destacan en su sector y sobre todo cuenta con un enfoque humanístico. Y por otro lado, fue sorpresivo porque yo nunca imaginé que este tipo de iniciativas en principio proviniera de la Cámara de Comercio de Lima y no de una entidad pública como se espera. Y también me sorprendió el alcance a nivel nacional que tuvo, que permitió que jóvenes de provincias como yo pudiésemos participar de este tipo de programas. Bueno, y ya durante el semillero tuvimos la oportunidad de analizar el fenómeno de la corrupción desde distintos enfoques, por ejemplo, jurídico, económico e histórico. Yo creo que este enfoque multidisciplinario nos permitió comprender con mayor detalle este fenómeno y enfermedad estructural que padece nuestro país, que es la corrupción. Pero no solamente nos limitamos a un mero análisis o diagnóstico, sino también trabajamos en casos prácticos que ilustrasen situaciones cotidianas que enfrentan los funcionarios públicos en el día a día. Y esto nos permitió generar debates críticos y también explorar y proponer soluciones en el marco de los valores de la ética y responsabilidad. Por ejemplo, una clase que yo recuerdo fue la de transformación digital y el servicio público, dictada por la economista Maite Vizcarra. Dicho sea de paso, ella es fundadora del Tectulia, y en lo personal para mí fue un tema novedoso, porque nunca había visto a la IA desde un enfoque de gestión pública, porque en esa sesión no solo nos limitamos a ver la tecnología o inteligencia artificial, sino vimos cómo estos dos elementos pueden convertirse en herramientas clave para enfrentar los desafíos del Estado, como por ejemplo mejorar la transparencia, garantizar un acceso efectivo a la información y optimizar procesos para fortalecer la relación que hay entre ciudadanos e instituciones. Y además de eso, realizamos un diagnóstico sobre iniciativas actuales en transformación digital, lo que nos permitió observar los avances que tenemos, pero también los grandes retos que aún nos quedan por superar. Pero con este último no quiero decir, ni tampoco que se me entienda, que solo nos enfocamos en ver quizás retos, problemas y desafíos, sino también vimos la otra cara de la moneda y que personalmente esa fue la parte más interesante para mí, porque finalmente no todo es malo en el servicio público. Gracias a esto pudimos descubrir que existen buenas prácticas en el sector y también reflexionamos cómo estas podrían replicarse e incluso mejorarse para que el Estado pueda cumplir efectivamente su rol garante de derechos. Y gracias a todo ello, el semillero me ayudó a comprender que el servicio público no solo requiere habilidades técnicas, sino también un profundo compromiso con el impacto social y humano de nuestras decisiones. Y esto, gracias a todas estas reflexiones que me llevo, me han permitido decantarme y también apostar por lo público. De hecho, actualmente he sido admitida, y bueno, tengo el honor de comentarles que soy becaria actual del curso de extensión universitaria de OCITEL, y también pude terminar satisfactoriamente el programa online para el fortalecimiento de la función pública en América Latina, organizado por la Fundación Botín en España. Y yo sé que este camino del funcionario público, como nos han explicado, es largo y cansado. Pero el semillero me ha enseñado que este camino del funcionario realmente vale la pena, más que todo por el impacto que podemos dejar. El semillero finalmente lo que hace es apostar por lo público y especialmente por jóvenes que creen en lo público, jóvenes que valoran el servicio a los demás y que comprenden que en su rol como servidores públicos trasciende lo técnico. Y es este tipo de espacios que son tan importantes y necesarios, más aún en un contexto como el nuestro, donde la institucionalidad enfrenta un desgaste significativo. Yo creo que programas como este nos van a permitir redefinir lo que significa ser un servidor público hoy por hoy, que contrario a lo que todo el mundo piensa y el estereotipo que tienen, por ejemplo, que no solamente es una persona que vive o trabaja para el Estado, sino el servidor público termina siendo un agente de cambio que está comprometido con transformar vidas y reconstruir la confianza ciudadana. Quiero aprovechar este momento también para motivar a más jóvenes a involucrarse en lo público. Yo creo que nuestro país necesita personas comprometidas, necesita personas con vocación de servicio y sobre todo íntegras, con la capacidad de pensar en soluciones sostenibles que pongan a las personas en el centro de su gestión. Recalco y repito, yo sé que el camino y la apuesta por lo público no es fácil, pero sí tiene un gran impacto y espacios como el semillero nos ayuda a fortalecer nuestra vocación de servicio. Finalmente,
quiero expresar mi más sincero agradecimiento al semillero por todo lo que me ha dado. Me dio nuevas perspectivas, me dio conocimientos valiosos, pero por sobre todo me dio colegas y amistades con las que comparto ideales y propósitos. Gracias a esta experiencia puedo decir con firmeza que mi convicción por lo público se ha fortalecido y he reafirmado que el servicio público no solo es un trabajo, sino el servicio público termina siendo una responsabilidad que se debe de asumir con ética, integridad y un profundo sentido de propósito. Y no podría terminar esta intervención sino antes agradecer a todo ese grupo humano que hizo esto posible, comenzando por el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, el señor Roberto de la Torre, al doctor Hernán Lanzara, que ahora nos está acompañando, quien fue el principal propulsor de esta propuesta, y dicho sea de paso, siempre estuvo presente en cada etapa, en cada sesión, ya sea virtual tanto como presencial, y también a la doctora Rosemary y a la doctora Chelsea, quienes fueron nuestras mentoras, quienes siempre estuvieron preguntándonos cómo estábamos, nos explicaban los detalles pormenores, entre otras cosas más. A los profesores y a mis compañeros, que sin duda ellos dieron vida a este programa con sus historias, perspectivas de distintas regiones, distintas carreras, distintas universidades y sobre todo el entusiasmo y compromiso. Yo creo que sin ellos el semillero no sería lo que es. Y finalmente quisiera cerrar con esta frase. Gracias por hacer que más de los mejores jóvenes universitarios se puedan dedicar a lo público. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda, por tu participación. Habiendo concluido con la participación de los integrantes del semillero de la primera y segunda edición, daremos pase a la señorita Caroline Guibú, directora ejecutiva en Ciudadanos al Día. Buenas tardes con todos y todas. Quisiera empezar agradeciendo a la Cámara de Comercio de Lima, y en especial a Hernán Lanzara por invitarme a compartir estas reflexiones en torno a la pregunta ¿vale la pena el servicio público? Y además agradecer a Ana Reategui de la Secretaría de Integridad por los esfuerzos de desarrollar esta Semana de Integridad conjuntamente con la Cámara y de alguna manera propiciar mi participación. Bueno, antes de responder a la pregunta completa, me gustaría en realidad afrontarlas por partes. La pregunta completa es, ¿vale la pena el servicio público? Pero la pregunta primera que me hago es, ¿vale la pena servir? Como personas, como individuos, ¿servir a otros tiene un valor? ¿Tiene un valor hoy? ¿O nos pone al final de la carrera, en el último peldaño de la escalera? Creo que desde el punto de vista del liderazgo, servir a los demás debe ser siempre nuestro objetivo, independientemente del puesto de trabajo o del sector donde trabajemos. Esa es la esencia de la vocación de servicio. Ayudar a otros a que potencien sus habilidades y lograr juntos una hazaña. Ese es el ejemplo de líder o de lideresa que no están adelante o delante de la foto o la conferencia de prensa, sino que están allí apoyando a que en conjunto todos estemos en una mejor situación y seamos una mejor versión de nosotros mismos. En segundo lugar, vale la pena el servicio, porque visto así, nos refiere a todos nosotros como usuarios y como clientes. Y la pregunta resulta relevante, sobre todo desde este espacio en donde están las empresas, en este espacio de la Cámara de Comercio de Lima, en donde se congregan las empresas apuntando a una mejora de su competitividad, pero sobre todo de su integridad frente a las expectativas de los consumidores. ¿Vale la pena el servicio? Porque además esperamos que las empresas puedan crear empleo justo y brindar bienes y servicios de calidad y a la vez que sean honestas y contribuyan a generar valor público para combatir los males que acechan a nuestra población. Y en ese sentido, el rol de la Cámara de Comercio resulta destacable e imprescindible. Y ahora sí, ¿vale la pena el servicio público? Las organizaciones de la sociedad civil
y las empresas podemos generar valor público, pero no tenemos el alcance que tiene el sector público. Y de reducir las brechas en nuestro país requieren de gran escala. Recordemos los desastres en el norte por el fenómeno del Niño en el 2017 o la pandemia del COVID-19. Por más que las organizaciones de la sociedad civil o las empresas trataran de ayudar, era solo el Estado, a través, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas o el sector salud, que se podía llegar a los lugares más difíciles por nuestra geografía. Trabajar en el sector público nos permite generar valor y ayudar a otros, sobre todo a los más vulnerables, para que sus condiciones de vida mejoren y seamos un país con posibilidades. Las exposiciones de Andrés y Fernanda han sido realmente inspiradoras y nos reflejan su vocación por servir a los demás a través del sector público. Y el semillero les ha aportado herramientas para ejercer su profesión con integridad, pero no solo en el sector público, sino también en el sector privado. Con todo, yo creo que sería loable que este grupo pueda ingresar a la gestión pública. Y en ese sentido, el rol de servir, el rol de la Secretaría de Integridad y las propias instituciones del Estado para garantizar procesos meritocráticos y una implementación adecuada de las políticas de recursos humanos son aspectos a tomar en cuenta. Por otro lado, debemos ser conscientes que aun cuando este selecto grupo del semillero ingrese al sector público, se van a encontrar con desafíos de integrar equipos, por ejemplo, con diferentes valores y diferentes intereses, además de avatares políticos. Y por supuesto, de intereses particulares que en lugar de servir, se apropian de nuestros impuestos y de nuestras ilusiones. El ideal es contar con un servicio civil con los mejores profesionales con real vocación de servicio. Sin embargo, hasta que logremos ese ideal, debemos trabajar con personas con una gran heterogeneidad en edad, en formación, en origen, en trayectoria y experiencia. El desafío es lograr motivar e incentivar a este grupo heterogéneo a lograr un cambio, a trabajar con integridad, con eficacia, con eficiencia, mirando a las personas. Dicho todo esto, ¿vale la pena el servicio público? Desde la experiencia del Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública, una plataforma de reconocimiento que lidera mi organización Ciudadanos al Día y que premia a las mejores prácticas implementadas para la administración de bienes y servicios públicos, yo puedo dar fe que sí vale la pena el servicio público. Las buenas prácticas son implementadas por servidoras y servidores públicos que aún con recursos escasos desarrollan innovaciones que impactan en la vida de las personas. Es un reconocimiento al esfuerzo silencioso de personas que no salen en la foto, que no salen en la conferencia de prensa, pero que gracias a su trabajo el Estado sigue funcionando. Y la mayor retribución que reciben, la mayor retribución es la satisfacción de ver a las personas y a las empresas en una mejor situación. Es ver a un Perú que avanza con posibilidades. Para finalizar, felicito la iniciativa de la Cámara en la generación de este semillero y espero que todos los asistentes aquí, los jóvenes, las jóvenes que están aquí en el conversatorio, se animen a participar. Pero sobre todo, quisiera decirle a los jóvenes aquí presentes que les invito a asumir el reto de servir a otros cada día desde lo que hacen y entender que cada persona importa. Ese es el ejercicio de liderazgo que necesitamos en días como hoy,
llenos de polarización y de censura para transformar nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita Guibú. A continuación daremos la palabra al señor Guillermo Valdivieso, presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Gracias, Grecia. ¿Qué tiempo tengo para poder...? Tiene 10 minutos. Ya, excelente. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento a la Cámara de Comercio de Lima y a la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros por permitirme participar en este webinar que tiene por objeto, en la misma línea de lo que se ha mencionado, reflexionar sobre si es que efectivamente vale la pena el servicio público, estar en el servicio público. Y en verdad, Caroline, me ha dejado un poco sin palabras, porque en efecto, muchos de los aspectos que ella ha señalado están efectivamente vinculados con lo que significa el poder servir. Y el poder servir en el Estado. En las experiencias y las palabras dadas por Fernandi, por Daniel, han sido, yo quiero ratificar lo que ha señalado Caroline, inspiradoras, motivadoras de lo que puede significar incorporarse en la administración pública, incorporarse en el servicio civil, incorporarse en el servicio público. Porque no hay que olvidar que el Estado existe precisamente para asegurar la atención de aquellos derechos colectivos que individualmente cada uno de nosotros no puede atender. Y son derechos que tienen que ver con aspectos esenciales de la vida: la educación, la salud, los servicios de agua y de saneamiento, los servicios de seguridad. Aspectos en donde necesitamos a un colectivo precisamente que pueda atender, porque individualmente no podemos hacerlo. Y para eso existe el Estado. Y para eso necesitamos precisamente a los mejores, para que esos derechos colectivos puedan atenderse de manera satisfactoria. El Estado está en la obligación de atenderlos y de atenderlos de manera plena, que se me fue la señal, me parece. Ya estoy nuevamente. Ujú. Servicios que generen bienestar a la ciudadanía, lo manda la Constitución Política. El artículo 44 señala como deber primordial del Estado el precisamente garantizar el bienestar general. Y en esa medida, nosotros desde Servir estamos abocados precisamente a ello. Todos los aspectos que ha señalado muy bien Nelly han sido para nosotros una feliz coincidencia, porque cuando escuchamos por primera vez el programa Semilleros en alguna reunión que tuvimos, fuimos invitados por la Cámara de Comercio, conocimos del programa y fue, como decía, una feliz coincidencia el saber que estábamos alineados en el mismo camino. Y es que a través de un proyecto de decreto legislativo que finalmente dio la luz, el decreto legislativo de 1782, que fortalece nuestra escuela, la Escuela Nacional de Administración Pública, estamos procurando ya no solamente fortalecer capacidades y competencias a los servidores civiles, sino también a toda aquella persona que quiere incorporarse a la administración pública. Porque, nuevamente, tenemos a un conjunto de servidores a quienes hay que fortalecer sus talentos, pulirlos, redescubrirlos, destacarlos. Pero también debemos identificar nuevos talentos, porque nuevamente, si queremos servicios de salud, de educación, de seguridad, de calidad, a los que el Estado está obligado a brindarle a la ciudadanía, tenemos que contar con los mejores.
Y eso significa identificar aquellas personas que tienen el mérito para poder incorporarse en la administración pública y poder precisamente incorporarse en esos procesos que permitan que esos servicios lleguen a la ciudadanía de manera efectiva, a los más vulnerables, como bien lo ha señalado Carmen, en particular. Y en esa medida, la norma aprobada nos va a permitir precisamente identificar ese nuevo talento. Y uno de los ejes de atención es precisamente a los estudiantes universitarios, inclusive a los chicos de cuarto y quinto de secundaria, a quienes queremos llevar para empezar a sembrar la semilla de lo que significa el poder servir, como bien señalaba Carmen, y poder servir además al Estado, de poder incorporarse en la administración en el futuro, de poder identificar aquellos talentos que pueden precisamente contribuir con esos servicios que el Estado debe brindar a la ciudadanía. Entonces, en esa medida, para nosotros resulta sumamente satisfactorio que el semillero que desarrolla, el programa semillero que desarrolla la Cámara de Comercio de Lima, apunte a aquellos mismos objetivos que nosotros nos hemos planteado como escuela. Y es importante que empecemos a articular ese esfuerzo común para lograr un mismo objetivo. Porque, claro, queremos nuevos profesionales, queremos nuevos talentos, queremos que esos nuevos talentos puedan imbuir de ese espíritu renovador, innovador, a todos nuestros actuales servidores, para generar un círculo virtuoso que genere valor público. Pero también necesitamos a esos jóvenes, a esos nuevos talentos, que imbuidos de lo que significa la integridad, puedan constituirse en ejemplo y práctica en el servicio y se constituyan en una conducta disuasiva frente a una conducta perversa, frente a una conducta que busca el provecho personal, el provecho propio. Entonces, buscamos con esta norma lograr, con la norma que hemos mencionado, que fortalece la escuela y que permite dirigirse a todos. Buscamos no solamente nuevos talentos profesionales que puedan mejorar, innovar, refrescar el servicio público, sino que también en ese nuevo refresco, si se puede decir, sean también ejemplo respecto de su conducta, que disuada aquellas otras conductas con las que lamentablemente convivimos y que tenemos que, en un ejercicio paciente, como bien lo dijo Fernanda, lograr poco a poco ir desterrando. Entonces, para servir, resulta muy gratificante este programa semillero. Felicito de veras esa iniciativa y como lo hemos conversado en una anterior oportunidad, estamos con la plena disposición de poder trabajar de la mano para lograr un mismo objetivo, lograr un norte común. Porque creo que eso es lo que finalmente el país necesita. El país espera de nosotros. Y nosotros, en este caso Servir, está comprometido a que podamos definir finalmente lo que significa el perfil del servidor civil. Un profesional que se ha incorporado bajo principios meritocráticos, que es idóneo y que es íntegro, y que aporta de manera ejemplar en la generación de servicios de calidad a la ciudadanía. Así que nada. Muchas gracias, señor Valdivieso. Antes de terminar con este interesante y valioso webinar, daremos pase a la señora Ana Reategui, secretaria de Integridad Pública de la Presidencia y Consejo de Ministros. Muy buenas tardes con todos, con todas. Hernán, para agradecerte y felicitarte nuevamente por este lindo programa semillero. Caroline,
que ahora te encuentro por aquí. Es un gusto también verte y gracias por tus palabras. Como dijo Guillermo, ya dijiste todo prácticamente de lo que implica el servicio público. Andrés, Fernanda, nos han dado testimonios de su linda experiencia en este programa Semillero 2023-2024. Felicitaciones por ese entusiasmo que irradia la juventud. Guillermo, por toda la gestión que estás teniendo a cargo de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, que es todo un reto el poder fortalecer las capacidades de los actuales servidores públicos y también ahora, como bien lo has dicho, captar nuevos talentos para que en algún momento puedan postular a cualquier entidad del Estado. Y es que por mi parte, jóvenes que nos escuchan, yo tengo una experiencia muy linda relacionado con los estudiantes de Derecho porque soy la implementadora, podría decirse, del programa CECIRA de Derecho en 1993. Ya cumplió más de 31 años este programa, que es un servicio civil al Estado. Y mi experiencia fue muy rica porque yo recién salía de la Universidad de Lima, donde estudié en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Y mi primer enfrentamiento con el Estado, porque si bien es cierto, me había formado en la universidad para ejercer en el sector empresarial, no tuve la oportunidad laboral de poder desempeñarme. Pasábamos por una crisis, nuestro país, el Perú, a raíz del terrorismo. Las personas de mi generación lo saben mejor. Sufrimos mucho los peruanos y las peruanas en los años 90, tanto así que no teníamos, que todas las instituciones habían colapsado, tampoco teníamos recursos, vivíamos en un estado de terror. Y en esa situación yo salí al mercado laboral muy joven, pero con muchas ganas de trabajar. No encontré trabajo en el sector privado y felizmente pude conseguir una postulación en el sector público a raíz de que cuando estaba recién haciéndose la ley del CENSIGRA de Derecho, nos convocaron a varios estudiantes de las facultades de Derecho de Lima para poder hacer un estudio sobre el CECIRA de Derecho. Y es así que al haberme la única del grupo que se había recibido de abogada era yo. Entonces, del Ministerio de Justicia solo pidieron postulantes o personas que tuvieran un título universitario. Y eso se lo agradezco a mi padre, que siempre me dijo: Ani, acá tienes casa, tienes comida, preocúpate por obtener tu título. Y ese mensaje se los dejo a todos ustedes, jóvenes. No dejen de sacar su título, que es prioritario para justamente acceder a los puestos en el sector público, tanto de bachiller como de el título universitario. Entonces, esta experiencia tan linda de haber implementado el programa CECIGRA Derecho me dio la oportunidad de conocer el Estado, conocer la administración pública desde muy joven y también conocer la realidad de los estudiantes que venían sin
conocer, sin haber tenido ninguna experiencia en la administración pública previa, ¿no? Solo los escasos cursos que llevamos en la Facultad de Derecho Administrativo 1 y Derecho Administrativo 2, que son bastante básicos. Entonces, cuando ya entras a la administración pública, puedes ver cómo se mueve el aparato estatal y efectivamente las decisiones, la capacidad de decisión que tiene el funcionario público es a gran escala. Mi primer jefe, el exministro de Justicia, el doctor Vega Santagarea, alguna vez me dijo: doctora Reati, al ingresar al Estado, usted va a tener una experiencia, va a ganar una experiencia impresionante que después, más adelante, podrá trabajar en cualquier empresa privada. La experiencia que ganamos en el sector público es realmente grande, importante. Brindamos servicios a la ciudadanía. Las decisiones que se toman son a nivel nacional, a nivel general. La aprobación de una ley, la aprobación de un decreto supremo, la aprobación de una resolución suprema, de una resolución ministerial, tiene un efecto macro, un efecto general para un grupo grande de personas, para una comunidad, para todo el país. De ahí que es importante tener en la carrera pública, en el sector público, en las diferentes entidades, ya sean del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales o municipales, funcionarios y servidores íntegros, funcionarios y servidores bien formados, que vengan con un expertise importante, con estudios y experiencia interesante, que puedan aportar a la buena gestión del aparato público. Somos 1.400.000 servidores en el Estado. La labor que tenemos desde la Secretaría de Integridad Pública para capacitar, sensibilizar a los diferentes funcionarios de diferentes condiciones, como bien lo han señalado esta tarde, es importantísima, pero es un reto trascendental. Nos encontramos en estos momentos, queridos jóvenes, implementando en un proceso de implementación de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. El Perú tiene una política nacional desde el año 2017 y esta política manda que implemente todas las entidades del Estado un modelo de integridad pública. Y este modelo de integridad pública tiene un oficial de integridad que se encarga de implementar la función de integridad en cada entidad del Estado. Y cumple un rol importantísimo porque de esta manera lo que queremos generar es un cambio de cultura. Queremos, a través del enfoque de integridad, implementar la cultura de integridad en el sector público y de la mano con empresarios, con las cámaras de comercio de Lima y, ¿por qué no, las cámaras de comercio de todo el Perú, Hernán? Y así irradiar la cultura de integridad en toda nuestra sociedad. Y es que somos muchos funcionarios y servidores que tenemos años trabajando en la administración pública y, como bien lo ha dicho Caroline, tenemos experiencias interesantísimas de buenas prácticas que año a año Ciudadanos al Día reconoce a esos funcionarios, a esos servidores que crearon, innovaron, mejoraron un servicio público en una municipalidad, en un programa nacional, en un gobierno regional, en un ministerio. El servicio público lo tienes desde el momento que sales de tu hogar, cuando
o en el interior de tu hogar. La energía eléctrica es un servicio público. El agua es un servicio público. Sales de tu casa, las pistas están hechas por municipalidades, por gobiernos regionales, por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hagan ese ejercicio, estimados jóvenes, chicos, chicas, y vean que el servicio público está por todas partes a su alrededor. Y por eso los necesitamos a ustedes. Los invocamos a querer esta importante carrera que es la del servicio público, y así como Fernanda decía, yo soy orgullosísima de ser arequipeña, yo les puedo decir con fe y con convicción que me siento orgullosísima de ser funcionaria pública y peruana de corazón. Así es que viva el Perú. Muchas gracias, doctora Arreategui. Es muy valiosa su participación y aporte en este espacio. Agradecemos a todos los ponentes por su participación. Es muy importante lo mencionado en este espacio, ya que permite incentivar y motivar a los jóvenes a incorporarse al servicio público. En ese sentido, a las personas que se encuentran motivados a participar en las próximas ediciones del Semillero, sean bienvenidos a este espacio de aprendizaje y reflexión y acción, porque como mencionó la doctora Nelly, el cambio empieza aquí, con quienes eligen servir con integridad y propósito. Dicho esto, damos por finalizado este webinar. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.